Y en 1 Corintios capítulo 15 vamos a ver acerca de la importancia que tiene la resurrección de Jesús. Hay doctrinas en la iglesia que son tan importantes, tan fundamentales, como por ejemplo la inspiración de las Escrituras. Ahí empieza todo. Toda Escritura es inspirada por Dios. Es la palabra de Dios, es nuestra única regla de fe y de práctica. Ahí empieza toda la doctrina. El entender que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es Dios hecho hombre, es otra doctrina muy fundamental en nuestra fe, en nuestra salvación. Pero ninguna otra tiene tanto peso, tanta relevancia también como la resurrección de Jesucristo. Es más, el mensaje central de la iglesia primitiva fue convencer, persuadir a las multitudes, a las gentes que Jesucristo había resucitado. Ellos conocieron a Jesús, ¿sí? Fueron testigos oculares de sus milagros, de su crucifixión, hasta de que lo sepultaron. La gente no dudaba de eso, pero lo que la gente no creía es que Él había resucitado de los muertos. Ni siquiera sus discípulos. Alguien dijo, si no meto mi mano en su costado, ¿verdad?, y mis dedos ahí en los agujeros, no voy a creer. Cuando las mujeres le dijeron, ha resucitado, le dijeron, cállense viejas locas, están locas ustedes. No le creyeron. Sus propios discípulos no creían que Él iba a resucitar entre los muertos. Imagínense la gente. Aparte de eso, Satanás y sus secuaces, los religiosos de aquel entonces, habían armado todo un complot, habían sobornado a los soldados romanos para que digan que los discípulos se robaron el cuerpo de Jesús y lo escondieron para engañar a la gente que Él ha resucitado. Y así cuántas cosas se han inventado para negar la deidad de Jesucristo y para negar su resurrección. Pero ahí está la base de todo. Por eso Romanos 10:9 dice dos cosas importantes. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, lo cual significa el Mesías, el Cristo, el Salvador del mundo, el Rey del universo, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Los demonios creen y tiemblan, pero no reconocen el señorío de Jesús. Amén. Ellos se someten al señorío, ¿sí? Cuando el Señor usa su autoridad, los demonios se sujetan, pero viven en rebeldía. Así que no es suficiente con decir Jesús es Señor, sino vivir bajo su señorío. Creer que Jesús resucitó de los muertos es la segunda cosa que garantiza tu salvación. La primera es confesar con tu boca que Jesús es tu Señor. Es decir, decirlo públicamente y demostrando con tus hechos que tu vida está bajo su señorío. Y creer en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos. Dice, serás salvo. Amén. Entonces, miren qué importante es esto de la resurrección de Jesús. Qué relevante es para nosotros esta verdad, esta doctrina. Y por eso en 1 Corintios, el apóstol Pablo va a enseñar algo muy interesante, donde dice desde el versículo 1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. ¿Cuántos perseveran en el evangelio? Amén. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, es decir, si retienes esa fe, esa convicción, esa fe en la palabra de Dios, sois salvos si no creísteis en vano. ¿Qué significa creer en vano? Es decir, una fe vana, una fe inútil, una fe fingida, una fe basada tal vez emocionalmente o por algo condicional o por algún interés personal, pero no una fe genuina para recibir el perdón de tus pecados y escapar del infierno. ¿Sí? Creer en vano es, por ejemplo, hace un momento comentábamos sobre alguien, ¿verdad? Familias que han estado aquí en la iglesia, pero después de Navidad se estaban emborrachando. Y después que se pegan su buena chupiza, otra vez aparecen por la iglesia como que no ha pasado nada. Y están felices creyendo que van a ir al cielo.
pero cuán engañados están. Amén. Y aquí no los vamos a engañar, hermanos. Aunque la iglesia esté vacía o se quede vacía, aquí yo no dejaré de decirle que si usted no se arrepiente de sus pecados de todo corazón y se convierte a Jesucristo de todo corazón, aunque usted viva metido aquí en el templo, terminará en el infierno. Si usted no ha dejado el pecado en su vida, si usted no ha perseverado en la fe, usted ha creído en vano, usted ha creído inútilmente. Amén. Si usted no practica la palabra de Dios, ayer hablábamos en homilética, ¿verdad? El fundamento de nuestra fe es la obediencia a la palabra de Dios. Esa es la fe genuina. Dice también el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por los romanos, dice, ¿verdad? ¿Por qué murió Cristo? ¿Quiénes fuimos los culpables? ¿Qué llevó a la cruz a Jesús? Nuestros pecados. No fueron los romanos, no fueron los griegos, no fueron los esenios, no fueron los fariseos, los saduceos, los judíos, los israelitas, los hebreos. Fueron nuestros pecados los que llevaron a Jesús a la cruz. Sus pecados, mis pecados, fueron los que llevaron a Jesús a la cruz. Él murió por nuestros pecados. ¿Está conmigo? Conforme a las Escrituras, decía eso el otro día, ¿verdad? No fue un accidente, no fue algo que se le escapó de las manos de Dios o Dios no pudo hacer nada o pasó al azar. No, estaba escrito que Él tenía que morir, que Él venía como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que Él iría como Cordero al matadero a dar su vida por nosotros. Isaías 53, ahí estaba el Salmo 22, todo eso estaba profetizando los sufrimientos del Mesías. Versículo 4, y que fue sepultado. Hasta eso estaba profetizado, que con los ricos sería su sepultura. ¿Sí? ¿Se recuerdan quién fue el que le dio la tumba a Jesús? ¿Cómo se llamaba? A ver, ahí les quiero ver. Nicodemo llevó las especies y las sábanas, pero alguien puso la tumba. Se llamaba Pepe. José de Arimatea. Era un hombre rico, así que él le prestó su sepulcro, el sepulcro para los ricos, y ahí fue enterrado Jesús. Y dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Estaba profetizado que al tercer día Él resucitaría. Amén. Y Él mismo lo profetizó varias veces, en varias ocasiones, y les dijo: yo voy a ser entregado y me van a matar y voy a morir, pero voy a resucitar. Y los discípulos dicen: ya empezó el Señor, creo que no le hemos dado de comer, ¿verdad? Sí, ya está desvariando. El Mesías no tiene que morir, el Mesías tiene que ser un gran general y tiene que salvarnos de los romanos. Y está pensando en morir. Judas dijo como que le voy a dar una ayudadita, ¿no? Va a hacer que lo arresten y ahí Él va a poner su poder y empieza la revolución. Él no entendía que a Jesús, Él dijo: a mí la vida nadie me la quita, yo la doy para la salvación de la humanidad. Amén. Entonces, Él resucitó conforme a las Escrituras. Todo estaba escrito. Por eso Jesús decía al diablo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él rendirás culto. Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está. Amén. Todo estaba allí en la palabra de Dios. El 5 dice, ¿qué dice el 5? 1 Corintios 15, ¿no? ¿Qué dice el 5? ¿Quién era Cefas? Pedro. Cefas es arameo. Petros, Petroi, ¿verdad? Es en griego, que viene de petróleo o piedra también, ¿no? Y después a los 12. Cuando dice después a los 12, es interesante, cuando se hace exégesis. ¿Por qué a los 12 si Judas ya se había guindado como piñata y se había reventado incluso sus entrañas porque se arrancó la soga? Era tan tacaño que hasta compró una soga podrida, imagínense. ¿Por qué a los 12? Porque ahí se está incluyendo el apóstol Pablo. Amén. Él se está incluyendo como el apóstol número 12.
El 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya duermen. Tú puedes engañar a 12 o hasta 120, pero ya 500, imagínense, ¿no? Hay más de 500 testigos oculares de ver a Jesús resucitado y lo vieron ascender al cielo. Dice en el 7, después apareció a Jacobo. Jacobo era hermano de Jesús, hijo de María. Después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Dice, porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Qué interesante lo que nos enseña aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ¿no? Jesús resucita conforme a las Escrituras, se manifiesta a Pedro, se manifiesta a los 12, después a más de 500 a la vez, a Jacobo y al último a Pablo, ¿sí? A él se lo manifestó cuando iba en su caballo a Damasco, ¿verdad? Para perseguir a los cristianos, y ahí aparece y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Amén? Bien, hermanos, hay pruebas más que suficientes entonces de la resurrección de Jesucristo. Usted va a buscar su cuerpo, no lo va a encontrar jamás. Encontrará el de Buda, el de Mahoma, de Gandhi, de todos los papas que han muerto, encontrará cualquiera, pero no encontrará jamás el cuerpo de Jesucristo, porque Él resucitó. ¿Cuánto le damos aplauso al Señor? Aleluya. Él vive, y porque Él vive, nosotros vivimos. Amén. Él no está muerto. ¿Qué le dijo el ángel a las mujeres? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Aleluya. Así que no busque entre los muertos al que vive. Los testigos de Jehová dicen que el cuerpo de Jesús se disolvió en gases. Ellos niegan la resurrección de Jesús. Amén. Ellos niegan la humanidad de Jesús después de su resurrección. Creen que ahora es solo divino. Y la Biblia no dice eso. Dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amén. Él en el cielo se mantiene 100% hombre y 100% Dios. Y por eso puede interceder por los hombres. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aleluya. Cuando dice Romanos 19, si confesares con tu boca que Jesús es Señor, hay algo que certifica que Jesús es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Y es precisamente su resurrección. En primera de Corintios, en Romanos capítulo 1, ya no es primera de Corintios, en Romanos capítulo 1, dice el versículo 3 y 4, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según su humanidad. ¿Ya está ahí? Y el 4 dice, ¿qué dice 4? Ajá. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Qué certifica que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo, el Salvador del mundo? Su resurrección. Si Jesús no resucitó, Él no era el Hijo de Dios. Era un farsante, era un impostor, era cualquier cosa. Un gran maestro, un gran filósofo, un gran pensador, pero no el Hijo de Dios. Entonces, lo que certifica, lo que declara a Jesús Hijo de Dios, es su resurrección de entre los muertos. ¿Está conmigo? Por eso es importante esto. Si Jesús no resucitó, Él no es el Hijo de Dios, Él no es el Mesías, Él no es el Cristo, el Hijo del Dios vivo, y Él no es nuestro Salvador. Pero Él resucitó de entre los muertos. Y Jesús mismo dio esa señal.
Si usted me acompaña a Mateo capítulo 12, vamos a ver acerca de Jesús dando esa señal como la que certificaría que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Mateo 12, versículo 38 en adelante. Dígame cuando lo encuentre. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver señal de ti. Y hay varias ocasiones en que le van a hacer esa petición. Si tú eres el Mesías, si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres el Cristo, queremos ver una señal. Ya la vieron, no fue suficiente. ¿Se acuerdan lo que Herodes le dijo a Jesús cuando lo tenía frente a frente? ¡Hazme un milagro! ¡Hazme un milagro! Herodes quería, como estaba acostumbrado como rey, que Jesús venga y le haga un espectáculo, un show ahí. Jesús ni siquiera le dirigió la palabra. Como había dicho, digan a esa zorra, dice, ¿verdad? En un versículo, ¿verdad? Que hoy estoy aquí, mañana estaré aquí y al tercer día también. Entonces, qué terrible habrá sido, ¿no? Que un rey acostumbrado a que se le arrodillen, a que le hagan pleitesías, a que le hagan un show, un espectáculo y todo lo que él pida, llega acá alguien que muestra que tiene más autoridad que él y ni siquiera le dirige la palabra. Imagínense, ¿no? Es como cuando fue Acab a ver a un profeta, me parece que es Elías. El profeta le dice: si no fuera por Josafat, ni siquiera te dirigiría la palabra, le dice Acab. Imagínense, ¿no? Y así Jesús hizo con Herodes. Ni siquiera le dirigió la palabra. Quería que haga un espectáculo, un show para él ahí. Y por eso esos que hacen eso en la televisión son famosos. Porque eso es lo que la gente incrédula quiere ver, un show, un espectáculo. Ah, mira, caminó el cojo, ah, mira esto. Y por eso dijo, harán muchas señales y engañarán, si fuera posible aún, a los escogidos. Porque la gente anda buscando señales hasta el día de hoy para creer. Prefieren creer en las tablas sumerias, en los Anunnakis, en los reptilianos. Prefieren creer en cualquier cosa, menos en la Biblia, en la palabra de Dios, menos en la Escritura. Y las generaciones actuales están comiendo eso. Que Anunnakis, que reptilianos. Hay películas que ya vienen los Anunnakis y están lavándole el cerebro a la humanidad para que crean que el arrebatamiento de la iglesia fue una inducción de los extraterrestres a los cristianos. ¿Sí? Eso está haciendo el diablo. Y la gente entonces lo mismo le dijo: queremos ver una señal de ti, de que tú eres el Mesías. Y el diablo también le dijo: tírate del templo para abajo, los ángeles te van a recoger. Y la gente va a decir: wow, si tiran celular se hacía viral, ¿verdad? Él ha sido el Mesías, coronémoslo, y ya no iba a la cruz. ¿Y qué pasaba si Jesús no iba a la cruz? Estaríamos perdidos. Versículo 39 de Mateo 12. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal. ¿Por qué les dijo adúltera? Dice la Biblia en Santiago 4:4 que el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y antes de eso dice: oh almas adúlteras. Ellos eran adúlteros, amaban más el mundo, amaban más el materialismo y amaban más a otros dioses, como a Mamón, el dios de la riqueza, antes que al Dios verdadero. Por eso le dice: generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. ¿Dónde iba a estar Jesús? 3 días y 3 noches. Ojo, no dijo en la tumba, no dijo ahí en el huequito en la superficie de la tierra, dijo en el corazón de la tierra. Y hay textos donde dice que Jesús fue a las partes más bajas de la tierra a proclamar su victoria. Su cuerpo estaba ahí, pero su espíritu estaba en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Amén. Entonces, si Jesús moría y estaba enterrado 3 días y 3 noches y resucitaba, Él era el Mesías. Si no pasaba eso, Él no era el Mesías. Él está diciendo: esa es la única señal que Dios le va a dar a esta generación adúltera y perversa. La señal de Jonás.
que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Amén. Pero ¿por qué la señal de Jonás? Cuando Jonás es tragado por el gran pez, entra al estómago del gran pez, está bañado de los ácidos gástricos del gran pez. Es el poder de Dios el que hace que no se disuelva el cuerpo de Jonás, así como no se dañó ni se quemó en el horno de fuego Sadrach, Mesach y Abednego. Si el fuego no podía hacer nada, imagínense los ácidos gástricos, el poder de Dios para preservar. Pero Jonás no estaba vivo en el vientre del gran pez como un niño en el vientre de su madre en el líquido amniótico. No, él estaba muerto. Jonás murió en el vientre del gran pez y estuvo muerto 3 días y 3 noches. Amén. Cuando el pez vomita o expulsa, no sé si lo vomitó dice, ¿verdad? ¿Sí? La ballena que lo botan por la espalda. Cuando él es expulsado del vientre del gran pez, él resucita. Amén. No es como en los picapiedras, que Pedro Picapiedra entra en una ballena y ahí había un barco roto y había un letrero, Jonás estuvo aquí, ¿sí? Y había un espacio donde estaban hasta cocinando con fuego. Imagínense, pobre ballena. No se imagine eso. Él estaba en los ácidos gástricos del animal, solo que eso no disolvieron en su cuerpo. Si eso disuelven hasta los huesos, cuanto más la carne. Pero el poder de Dios preservó el cuerpo de Jonás. Él es expulsado y resucita justamente en la playa de Nínive. Ya no tenía otra pues que aprender la lección, sujetarse a Dios e ir a predicar. Así también Jesús, entonces, no es que estaba durmiendo en la tumba, estaba muerto, literalmente muerto. Su cuerpo, su espíritu estaba en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Si eso no se cumplía, si Jesús no estaba 3 días y 3 noches, no era el Mesías. Si Jesús estaba 4 días como Lázaro, no era el Mesías. Si Jesús estaba menos de 3 días, no era el Mesías. Por eso Satanás, a través del catolicismo romano, pone a Jesús que muere el viernes y resucita el domingo, y ahí no hay 3 días y 3 noches. Jesús muere el miércoles a las 3 de la tarde y estaba miércoles en la noche, jueves en la noche y viernes en la noche en la tumba. Estuvo jueves en el día, viernes en el día y sábado en el día en la tumba. Amén. Como los judíos cuentan el día desde las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde del sábado ya empezaba el domingo y ahí resucita Jesús. Amén. Cuando pasa el día de reposo. No quebrantó la ley, no quebrantó el día de reposo. Termina el día de reposo a las 6 de la tarde y él resucita. Cuando las mujeres van a ver la tumba, no es que el ángel abrió la piedra para que Jesús salga. Él ya no estaba ahí. Él no necesitó que muevan la piedra para salir. Recuerden cuando los discípulos estaban bien cerradas todas las puertas y él apareció en medio y dijo: Shalom Alejeinu, paz a vosotros. ¿Cómo entró? Así como entró ahí en esa habitación, así también es como salió de la tumba, con su cuerpo glorificado, que no necesitaba que le muevan la piedra. El ángel mueve la piedra no para que Jesús salga, sino para que las mujeres verifiquen, certifiquen, se cercioren de que él no estaba ahí, de que él había resucitado. Amén. Entonces Jesús estuvo 3 días y 3 noches de 12 horas cada una, ¿sí? Que suman 72 horas, allí en la tumba. Si estuvo menos, no es el Mesías. Si estuvo más, no es el Mesías. Así que él estuvo exactamente 3 días, 3 noches. Y podemos decir que exactamente él resucitó el momento que se ponía el sol del Shabbat, cuando terminaba el sábado y empezaba a las 6 de la tarde de ese sábado para los judíos del domingo. Porque los judíos cuentan noche, día. Nosotros contamos día, noche. Amén. Él estuvo como Jonás 3 días de 12 horas cada uno y 3 noches de 12 horas cada una dentro del vientre de la tierra. ¿Cuánto le damos aplauso a Jesucristo? ¡Aleluya! Cumpliendo así literalmente la señal que él les había dado, que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así Jesús estaría 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Así que Jesús muere un miércoles 14 de Nisan y está
Miércoles en la noche, jueves en la noche, viernes en la noche. Jueves en el día, viernes en el día, sábado en el día. Y el primer día de la semana, el domingo, Él resucita. Y por eso la iglesia de Jesucristo, la iglesia cristiana, la iglesia primitiva, celebraba el domingo como el día del Señor. Se reunían el domingo a celebrar el día del Señor. No podían hacerlo el sábado porque los podrían apedrear los judíos diciendo que están quebrantando el Shabbat. Ellos respetaban todavía el Shabbat, pero el domingo, el primer día de la semana, se congregaban para festejar, así como hoy usted y yo, la resurrección de Jesucristo. Dele un aplauso a Jesús. Aleluya. Por eso celebramos el domingo. No se deje engañar por Satanás de que los romanos celebraban el domingo en honor a Saturno y que el Dominus dice que mentira del diablo. ¿Sí? En la Biblia vemos a la iglesia primitiva celebrando el domingo como el día que Cristo resucitó. Por eso hasta Pablo dice, el primer día de la semana cuando se reúnan, ahí recójanme la ofrenda para los pobres. Porque ellos se reunían el primer día de la semana, el domingo, el día del Señor. Cuando Juan recibe el Apocalipsis, ¿qué día cree que lo recibió? Ahí dice, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, cuando oí una voz. Un domingo, Él recibió el Apocalipsis, el día del Señor. Así que no somos sabáticos, no somos judíos para celebrar el Shabbat, pero la iglesia siempre celebró el día en que Jesús resucitó, el primer día de la semana. Amén. Usted ve los calendarios anteriores, el primer día de la semana es domingo. Ahora los nuevos calendarios ponen el lunes como primer día de la semana y el sábado como el domingo como el último día. ¿Sí? Entonces, eso no importa, hermanos, porque nosotros no somos salvos por guardar los días, las fiestas, las lunas de reposo, no, nosotros somos salvos por el sacrificio que hizo Jesucristo en esa cruz y porque Él resucitó de entre los muertos. Aleluya. Volvamos a 1 Corintios capítulo 15 para ir avanzando. Entonces miren qué importante es la resurrección de Jesús. Certifica que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, que resucitó de entre los muertos. Si eso no se hubiese dado, ahí hubiera un problema, lo que vamos a leer en 1 Corintios 15, desde el versículo 12. Dice, 1 Corintios 15, 12, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos, como los saduceos, entre vosotros, que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, inútil entonces es nuestra predicación, inútil e inservible es también nuestra fe. Y somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo. ¿Quién resucitó a Cristo? Dios. Romanos 10:9, ¿qué dice? Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, el Adonai, el Kyrios, el Dominus, el Lord, el Mesías, y que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. ¿Quién resucitó a Jesús? Dios. Y si no hay resurrección, entonces estamos mintiendo en nombre de Dios que existe una resurrección. ¿Sí? Está diciendo Él, ¿verdad? Hablando de manera retórica. Vámonos al 16. Porque si los muertos no resucitan, o sea, si no existe resurrección, tampoco Cristo no resucitó, ¿verdad? Tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, inútil e inservible es nuestra fe. Aún estamos muertos en delitos y pecados, perdidos y condenados. Si Jesús no ha resucitado, nuestros pecados nunca han sido perdonados. Mire la relevancia que tiene la resurrección de Jesús. En primer lugar, certifica que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Y en segundo lugar, garantiza el perdón de nuestros pecados. Si Jesús no ha resucitado, como tantas religiones enseñan, y hasta películas hay por ahí, entonces nuestra fe es inútil, inservible. Por eso dice en el 18, entonces también todos los creyentes que murieron creyendo en Jesús, perseguidos, ultrajados, perecieron.
murieron sin esperanza. Tantos cristianos que murieron, los 5 romanos, dieron su vida por Cristo. Entonces murieron por gusto, está diciendo el apóstol Pablo. Versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Qué quiere decir ese versículo? Si Jesucristo nos sirve solo para esta vida terrenal y no para la eterna, somos los más dignos de lástima. Amén. Si seguir a Jesús y ser creyente solo me sirve para esta vida terrenal, me muero y se acaba todo, entonces soy el más digno de lástima. Buda te sirve solo para esta vida terrenal, en la otra no te sirve para nada. ¿Sí? Mahoma, el Corán, lo que tú quieras, Helen de White, Russell, todo lo que te, las sectas, que el Papa y cuantas cosas más, que la María, que la Churona, te servirán solo para esta vida terrenal, pero en otra vida no te sirve para nada. En cambio, para nosotros, nuestra más grande esperanza ni siquiera está en esta vida. Aquí puedes a lo mejor ser perseguido, ultrajado, asesinado, que te coman los leones, pueden encarcelarte, pueden matarte, pero tú no has sido derrotado. Porque nuestra más grande esperanza no está solamente en esta vida. Es verdad, vas a tener bendición, vas a tener paz, vas a tener gozo, vas a tener todo lo que Dios te ha prometido en su palabra, pero esas solamente son añadiduras. Cuando tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, allá te espera esa mansión celestial que dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy a prepararles un lugar. ¿Cuánto dan un aplauso a Jesucristo? Cualquier religión, cualquier salvador, cualquier Dios te sirve solo para esta vida, pero no para la otra. Jesucristo te sirve para esta vida y mayormente para la eternidad. Amén. Por eso él dice: si Jesús solo nos sirve aquí en la tierra, somos los más dignos de lástima. Hermano Walter, hermano Félix, qué tontos, no chupan, no fuman, no andan con mujeres, solo ahí nomás que en el templo. Se pierden lo mejor. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Así piensa la gente del mundo, pero no sabe que al otro lado hay un fuego eterno esperándolos, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga, y serán atormentados por los siglos de los siglos. La gente no cree que al morir va a un lugar terrible si no ha creído en Jesucristo. Por eso dicen: comamos y bebamos, ¿sí? Por eso, hermano, chúpate la plata, sácatela del banco, que si te mueres, ¿qué más dice? Otro lo disfrutará. Y los cretenses, dice el apóstol Pablo, eran unos holgazanes que decían lo mismo: comamos y bebamos, que mañana moriremos. O sea, si en otra vida no hay nada más, disfrutemos esta, ¿verdad? Hagamos lo que más podamos. Ellos no creen que un día darán cuentas a Dios y que un día escucharán: apártate de mí, maldito, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios, hacedor de maldad. Por eso es que Jesucristo es lo más maravilloso que nos ha pasado. Y dice el versículo 20: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Dele un aplauso al Señor. Cristo ha resucitado de los muertos. Si Cristo no ha resucitado, solo nos sirve para esta vida, pero para la otra no nos sirve de nada. Pero en cambio él dice: mas ahora no somos dignos de lástima. No, Señor, somos dichosos, somos bienaventurados, porque al otro lado nos espera el Cristo resucitado. Él es la primicia de los que murieron creyendo en Jesucristo, porque Él fue allá a declararles su victoria sobre el pecado, sobre la muerte. Amén. A declararles la vida eterna. Miren qué importante es esto. Por eso Romanos capítulo 4 habla sobre esto. Romanos 4, 25. No olviden, 1 Corintios 15, el 17, dice: si Cristo no resucitó, nuestra fe es inútil y aún estamos en nuestros pecados. La resurrección de Jesucristo garantiza nuestra justificación, el perdón de nuestros pecados. Y eso dice Romanos
4 en el versículo 25. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. En 1 Corintios 15 decía que Él murió por nuestros pecados. Acá dice que Él fue entregado a la muerte por nuestras transgresiones. Si usted va manejando y se pasa una roja, ¿qué hizo? Transgredió la ley. Es una transgresión. Amén. Y va a ser multado. La paga del pecado es muerte. Pero ¿qué más dice? El cual fue entregado por nuestras transgresiones, Romanos 4:25, y resucitado para nuestra justificación. La resurrección de Jesucristo garantiza nuestra justificación. Y eso es lo que más realmente nos importa a nosotros. ¿Qué significa eso? Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa justificado? Por la fe en Jesús, por su sangre y porque Él vive, usted es declarado totalmente justo delante de Dios. Todos sus pecados han sido perdonados. Todos sus pecados han sido borrados, lavados, cubiertos por la sangre de Jesucristo. Usted es declarado más justo que cuando recién nació. Amén. Más justo que antes que le dé la primera patadita a la mamá. Como que nunca ha pecado. La justicia de Jesucristo, el justo y santo, es imputada al creyente y usted es declarado tan justo como es Jesús. ¿Está conmigo? Porque estamos revestidos de Cristo Jesús. Dice, los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo han sido revestidos, dice Gálatas 3. Entonces, la resurrección de Jesús es la que garantiza y certifica mi justificación. Puedo dormir tranquilo con la conciencia limpia de que todos mis pecados han sido perdonados por su sangre. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? ¡Aleluya! Dos premisas importantes. La primera, la resurrección de Jesucristo certifica, declara que Él es el Hijo de Dios. Y dos, la resurrección de Jesucristo declara, garantiza, certifica el perdón absoluto de todos mis pecados. Si Jesús no ha resucitado, yo no he sido perdonado, yo aún estoy en mis pecados, aún estoy perdido, aún estoy en guerra con Dios. Por eso el 1 dice, 5:1, tenemos paz para con Dios. La Biblia dice que era enemigo de Dios, estaba en aversión con Dios, por causa de mis pecados estaba en guerra con Dios, pero en Jesucristo he sido reconciliado con Dios por medio de su sangre. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Solo por medio de su sangre yo tengo acceso a Dios. Sin Jesucristo no hay esperanza. Amén. Entonces, si usted tiene a Jesucristo, al Cristo resucitado, usted tiene la garantía en su corazón, en su vida, de que sus pecados han sido perdonados, de que su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Amén. Qué importante es esto, hermanos. Y aquí viene la importancia de que Cristo haya resucitado. Le voy a poner un ejemplo. Si usted pecaba, tomaba un cordero, ponía su mano en la cabeza y lo degollaba. El sacerdote tomaba la sangre del cordero y le ponía en los lóbulos de la oreja y le salpicaba al pecador. Y usted quedaba absuelto de sus pecados. Salía limpiecito, todo bien, llega a la casa y se pelea con su esposa y patea al perro y discute, sale a la calle y pelea con la vecina que le ha tirado la basura, se dijo de todo, ya pecó. ¿Qué tiene que hacer ahora para reconciliarse con Dios? Otro cordero, otra vez la mano en la cabeza, degollar la sangre
y otra vez. Amén. Cuando Jesús murió, Él pagó el precio de mis pecados. Yo recibo a Jesús, soy perdonado, totalmente perdonado por su sangre. Pero luego me voy de puñetes con el hermano Walter y le insulto al hermano Félix. Ya pequé, necesito otra vez al Cristo, al Mesías. Pero como ya está muerto, ¿podrá hacer algo por mí? Necesitaría otro Mesías. Por eso es importante que Jesús resucitó de los muertos y que Él vive, porque ahora Él está como el Cordero de Dios delante del Padre, constantemente intercediendo por mí y por usted. Denle un aplauso al Señor. Si Jesús estuviera muerto, cada vez que yo peco necesitaría de otro Mesías, de otro Cordero, y estaría perdido. En el libro de Hebreos, capítulo 7, nos va a mostrar esta verdad. Hebreos capítulo 7, vamos a ir rápido. Hebreos 7 desde el 22 dice: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Recuerdan con la Santa Cena? Esta sangre es el nuevo pacto. Amén. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Versículo 23. Y los sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio eterno, inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Ojo, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Puede salvarme perpetuamente, ¿sí? Porque Él vive. Puedo acercarme a Dios por medio de Jesús, porque Él vive por siempre e intercede por mí. Cuando recibí a Jesucristo, todos mis pecados fueron perdonados. Yo fui justificado. Yo recibí a Jesús en noviembre de 1998. Han pasado 25 años. ¿Usted cree que no he pecado desde ahí? No sabría cuántos miles de pecados habré cometido en estos 25 años. Si Jesús estuviera muerto, yo estaría perdido. Pero como Él vive por siempre, dice: este Félix ya metió las 4, pero Señor, yo morí por él. Y mañana la vuelve a meter, y dice: Señor, yo morí por él. Y mañana la vuelve a meter, y el Padre dice: ya pues, está muy cabezón este, ¿no? Señor, yo me encargo. Después dice que hay muchos enfermos, debilitados, y otros han muerto. Y que somos castigados por Dios para no ser condenados con el mundo. Si yo persisto en pecar, el Señor me va a disciplinar si es que soy su hijo. Si soy bastardo o ilegítimo, Él no me va a disciplinar. Y yo peca y peca y peca y se emborrachan y después vuelve a alguna fiestita en el templo, aparecen y otra vez y pecan y de vez en cuando visitan la iglesia y pecan y no les pasa nada, les va bien, están gordos, bendecidos, prosperados y en victoria. Y Dios no les castiga porque no son hijos de Dios. ¿Usted castigaría a hijo ajeno? Pero los que somos hijos de Dios, ¿cómo duele? ¿Sí? Nos da en la muela el Señor y nos disciplina porque somos sus hijos y somos castigados, disciplinados por Dios para no ser condenados con el mundo. Por eso creemos que la salvación no se pierde. Y una vez que usted es hijo de Dios, usted no pierde su salvación, va a ser disciplinado por Dios. Amén. Por eso es importante la resurrección de Jesús, porque yo voy a volver a fallar. Desde luego, la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Una cosa es que usted practique el pecado, otra cosa es que usted cayó en tentación o hizo la grande. Y la Biblia dice que los cristianos sí podemos volver a equivocarnos. Y por eso dice Primera de Juan 1:9: hijitos, estas cosas escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, o sea, si pueden pecar los cristianos, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, el que está viviendo por siempre para interceder por nosotros. Pero si Él estuviera muerto, estamos perdidos.
Porque Él vive, nosotros vivimos. Pablo dice, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Por eso es importante la resurrección de Jesús. Amén. Miren, qué importante es esto. Dice también el 26. Porque tal sumo sacerdote, Hebreos 7:26, nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por lo del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Él se ofreció a sí mismo una sola vez y para siempre por todos nosotros. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Romanos capítulo 9, desde el 11 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, su cuerpo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. ¿Qué entregó Cristo? Su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, es decir, en el mismo trono donde está Dios, habiendo obtenido eterna redención, no temporal ni condicional. La salvación es eterna, por eso no se pierde. Él obtuvo eterna redención por nosotros. Dice el 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, o sea, externamente, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Eso es lo que Jesús hizo por nosotros. Y ahí mismo el versículo 23 de Hebreos 9 dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, es decir, con Cristo. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, el que se destruyó en Jerusalén, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Él es nuestro abogado. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Ojo, el 26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Félix peca, otra vez Jesús a la cruz. Walter peca, otra vez Jesús a la cruz. Y cada que alguien peca, de nuevo a la cruz. No, lo hizo una sola vez y para siempre. 26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecida para los hombres que mueran una sola vez y después del juicio no hay reencarnación, así también Cristo fue ofrecido una sola vez. Mira, el Espíritu Santo lo dice como 5 veces, para llevar los pecados de muchos. No dice de todos, de muchos. ¿Cuáles? Los creyentes. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Cuántos esperan a Jesucristo? Amén. Amén. Miren qué importante es lo que está diciendo aquí. Y ahí mismo en Hebreos 10, desde el versículo 10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho otra vez del Espíritu Santo, una vez para siempre. ¿Qué nos santifica? La sangre de Jesús, su ofrenda, su cuerpo. Dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Cuánto dan un aplauso a Cristo Jesús? El 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos
para siempre a los santificados. Una sola vez, una sola ofrenda. ¿Cuántas veces lo repite el Espíritu Santo? Para que usted tenga bien claro que hay un solo Salvador, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a la humanidad en que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Por eso es importante que usted crea en Él, para que pueda tener esa eterna redención. No condicional, no temporal. Recibo a Cristo, ya soy salvo. Pequé, ya estoy condenado y borraron mi nombre del libro de la vida. Volví a arrepentirme, a reconciliarme, otra vez soy salvo. Vuelven a anotar mi nombre, vuelven a borrar. Ya se hizo un hueco en el papel, borra y anota, borra y anota. Así no funciona en el cielo. Amén. Si usted es un hijo de Dios y falla, va a ser disciplinado duramente, incluso puede perder la vida, dice la Biblia. Pero si usted no es hijo de Dios, va a la buena vida y le va mejor todavía. Pero, y al otro lado, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es muerte. Como dijo Jesús, ¿de qué le sirve que el hombre gane el mundo entero si pierde su alma? Que tenga la buena vida, que disfrute dinero, licor, mujeres, tantas cosas. Pero y al otro lado, espera una cama de gusanos y de fuego. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si usted pierde su alma? Por eso Jesús dijo ahí en Juan 11, 25, 26, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá para siempre, sino que un día va a resucitar. Y para terminar, el apóstol Pablo habló sobre esa resurrección en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, de lo que Jesús está diciendo aquí. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente, porque un día va a resucitar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, con esto termino. Versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que han muerto, para que no se entristezcan como los otros, los que no tienen a Cristo, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿cuántos creen en eso? Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios resucitará con Jesús a los que murieron creyendo en Él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos o no moriremos como los que ya murieron, sino que así vivos nos iremos. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, ¿quiénes son los muertos en Cristo? Los creyentes que han muerto, resucitarán primero. Ellos son los primeros que al tocar la trompeta salen. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, arrebatados juntamente con ellos, con los muertos en Cristo, en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Los tesalonicenses estaban tristes porque habían sufrido una gran persecución, habían sido diezmados muchos creyentes, tantos muertos. Y ellos decían, pero ¿y lo que nos dijeron? Que no íbamos a morir, que la vida eterna. ¿Y qué pasó? Están muriendo tanta gente. Y Él les escribe esto. No somos como los que no tienen esperanza. Cuando Cristo venga y suene la trompeta, los muertos en Cristo, ¿sí? Yo soy la resurrección de la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Sí? Resucitarán primero. Y todo aquel vive que cree en mí, no morirá eternamente. Nosotros, dice, seremos arrebatados. No es que vamos a morir. Hay una película que quedan con los ojos blanqueando en el piso así. Dice que ese es el arrebatamiento. No, nuestro cuerpo, dice en Corintios, va a ser transformado y en un abrir y cerrar el ojo vamos a desaparecer. Estaremos con el Señor en las nubes, no aquí en la tierra, no hasta que la tierra sea purificada, en las nubes.
los que están perdidos no van a resucitar hasta cuando estén ante el trono blanco. Nosotros estaremos ante el tribunal de Cristo para recibir recompensas. Pero los impíos no van a resucitar en esta primera resurrección, sino solo los creyentes. En otras palabras, queda vacío el seno de Abraham, pero el lugar de tormento queda completito. Hasta cuando viene Jesús con poder y gloria, con sus santos, con sus ángeles, a hacer juicio sobre la tierra. Amén. Miren entonces, hermanos, qué importante es la resurrección de Jesús. Declara, garantiza, certifica que Él es el Hijo de Dios, pero también es la seguridad del perdón de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Si vuelvo a fallar, si vuelvo a pecar, el Señor va a estar ahí para interceder por mí. Y Él se va a encargar de disciplinarme hasta que yo aprenda a caminar en su palabra. Amén. Amados hermanos, por eso las palabras de Jesús son tan pertinentes. Yo soy la resurrección y la vida. Que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Había un ateo, no recuerdo el nombre, que toda su vida vivió enseñando y escribiendo libros de que Dios no existía. Y cuando estaba agonizando, dice que estaba nervioso, le preguntaron, ¿qué te pasa? Y le dice, es que, ¿y qué tal si me equivoqué? ¿Ah? Su conciencia le estaba diciendo, estás perdido. Una vez a un pastor le dijeron que por qué él creía en eso. Y él dijo, mira, porque no tengo nada que perder, más bien gano. Supongamos, dice él, que Dios no exista. Cuando yo muera, no he perdido nada. Pero supongamos que sí existe. Cuando yo muera, por haber creído en Él, he ganado todo lo que la Biblia promete. Pero imagínense que yo muera y que Dios sí exista y que yo viví negándolo y rechazándolo. ¡Ay de mí cuando esté allá! Eso dijo este pastor cuando unos ateos le entrevistaron. Así que es conveniente y hasta es inteligente, dijo él, ¿no? No pierdo nada en creer en Dios, pero sí puedo perder mucho en rechazarlo y en dudar de su existencia. Así que lo más inteligente y más conveniente es que usted crea en Dios. Usted crea en el Hijo de Dios, que Él es el Señor, que Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y que Dios lo resucitó de los muertos, que Él vive, que Él está intercediendo por nosotros y que Él viene pronto por nosotros. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Aleluya. Así que esta mañana, si usted todavía no le ha entregado su vida al Cristo resucitado, yo le invito a que incline su rostro y ore conmigo.